Vamos a definir algunas funciones y dentro de ellas las que vamos a usar en este tema que tiene que ver con funciones vectoriales. Las funciones que normalmente han trabajado en diferentes cursos son las funciones escalares de variable escalar. Voy a proponer aquí algunos ejemplos, más allá de la notación a la que se refieren luego estas funciones. En su curso de cálculo diferencial, cálculo integral, en los primeros temas, han utilizado funciones de este tipo. F que depende de x. Si toman un escalar que corresponde a la variable x y la sustituyen en la función f, el resultado es otro escalar. A eso nos referimos con una función escalar de variable escalar. Y este tipo de funciones, geométricamente hablando, nos representan gráficas. Gráficas en el plano, y esas gráficas son curvas. Una parábola, una recta, una elipse, etcétera, ¿no? Después, más adelante, en su curso de cálculo integral, al final del curso de cálculo integral, empiezan a trabajar con funciones escalares de variable vectorial. Y un ejemplo clásico pues, es el del concepto geométrico que involucra una función que depende de dos variables independientes. El vector es xy más yj, donde x y y son las variables independientes de la función f, en este caso f minúscula. Y cuando ustedes sustituyen estos dos valores de las variables x y y, el resultado es un escalar. Entonces entran con un vector y salen con un escalar. Y geométricamente hablando, este tipo de funciones nos representan en el espacio superficies. Y empiezan a calcular derivadas parciales para esas funciones escalares de variable vectorial. Aprenden el concepto de las segundas derivadas parciales mixtas, el teorema de Schwarz, y hacen otras maravillas con esas funciones que dependen de dos variables independientes. Y posiblemente habrán visto o definido en algún momento funciones que dependen de tres variables independientes, x, y, z. Si en este caso la función f, que depende de x, y, z, de estas tres variables independientes, que me representarían un vector en el espacio, si al evaluar en esta función se tiene un valor u constante, es decir, si u fuera constante para esta función que depende de x, y, z, geométricamente hablando hablaríamos de familias de superficies. Una función que depende de x, y, z me representa una superficie en el espacio. Bueno, hasta ahí ustedes han trabajado con sus cursos de cálculo diferencial, geometría analítica, cálculo integral y tal vez en algunos otros cursos han manipulado alguna de estas expresiones. En este curso hablaremos de un concepto un poco más general para las funciones vectoriales. Funciones vectoriales de variable escalar. En su curso de geometría analítica o cálculo geometría analítica han trabajado con funciones de este tipo.
son funciones que dependen de una sola variable que me representan vectores. La posición de un punto en el espacio, el vector r, que depende de la variable t. Y tal vez de su curso de geometría analítica o de la parte que tiene que ver con álgebra vectorial, se acordarán de esta expresión. Si alguno se acuerda de esta expresión, seguramente le vendrá a la mente la ecuación vectorial de una recta. Geométricamente hablando, esta es la ecuación vectorial de una recta en el espacio. Depende de la variable t, r sub índice 0 es un punto en el espacio, el vector v es un vector constante que me representa la dirección de crecimiento de la recta. Y luego planteaban las ecuaciones paramétricas, despejaban el parámetro t, igualaban las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, después trabajaron con una ecuación vectorial de variable vectorial. Y la ecuación vectorial que manipularon, que conocieron en geometría analítica, era el vector r, que dependía de dos variables t y s. Y tal vez se acuerden de una expresión de este tipo. Una combinación lineal de dos vectores directores, b sub índice 1 y b sub índice 2. Cada uno de ellos multiplica a las dos variables de las cuales depende la función r, el vector r, y le sumaban un punto fijo. Ese punto es un punto que pertenece a un plano, y la ecuación vectorial de un plano la representaban con esta combinación lineal. Entonces, esta ecuación les representaba un plano en el espacio. Y luego el producto punto de b sub índice 1 con b sub índice 2, perdón, el producto cruz de b sub índice 1 con b sub índice 2 les da un vector normal al plano. Y por ahí hacían otras operaciones y conocían un vector normal a un plano y un punto conocido al plano. Podían encontrar la ecuación cartesiana del plano con la ecuación normal del plano. Así aprendieron a utilizar algunos conceptos del álgebra vectorial y trabajaron con estas dos expresiones que desde el punto de vista geométrico las representaban rectas y planos en el espacio. Posiblemente construyeron algunas otras funciones vectoriales que dependían de dos variables independientes, y en un caso general, esas funciones vectoriales que dependen de dos variables independientes representan superficies en el espacio. Lo mismo una función vectorial de variable escalar que me representa curvas en el espacio. Una recta es un caso particular para las curvas en el espacio y un plano es un caso particular para las superficies en el espacio. En este curso vamos a trabajar con funciones vectoriales de variable vectorial hasta tres variables independientes. Si mis variables en el espacio son x, y, z, y luego le quiero agregar aparte el tiempo, entonces pudiéramos estar hablando de una función vectorial que depende de tres variables independientes: x, y, z, la posición de una partícula en el espacio, y el tiempo, para tratar de modelar cómo es el comportamiento de una partícula en el espacio en el tiempo, o alguna cuestión de carácter dinámico. En esta primera parte del curso vamos a trabajar con funciones vectoriales de variable escalar. Geométricamente hablando, empezaremos trabajando con funciones vectoriales que describen curvas en el espacio. Ya que definimos las funciones vectoriales de variable escalar o vectorial, aquí convendría definir qué son los campos vectoriales.
Y a pesar de que es ambiguo mencionar campos vectoriales cuando trabajemos con las funciones vectoriales, realmente el concepto de campo vectorial es un concepto gráfico. Como ejemplo de funciones vectoriales, voy a considerar a u, que depende de x y y, tal manera que u subíndice 1 depende de x y y en i, más u subíndice 2, que depende de x y y en j. Otra función, pero ahora que dependa de tres variables independientes, voy a considerar la función vectorial w, que depende de x, y, z, y tiene tres componentes. La componente u subíndice 1, que depende de x, y, z en i, más u subíndice 2, que depende de x, y, z en j, más, déjenme regresar porque si estoy definiendo w, entonces va a ser w, que depende de x, y, z, con w subíndice 1, que depende de x, y, z en i, más w subíndice 2, que depende de x, y, z en j, más w subíndice 3, que depende de x, y z en k. Las componentes de las funciones u y w son funciones escalares de variable vectorial. Para la función vectorial u, las componentes del vector u, que son u subíndice 1 y u subíndice 2, son dos funciones escalares de variable vectorial. En el caso de la función vectorial w, las componentes w subíndice 1, w subíndice 2 y w subíndice 3 son funciones escalares de variable vectorial. En el caso de w, son tres variables independientes, x, y, z. Para el caso de la función u, dos variables independientes, x y y. El campo vectorial es una representación gráfica de un conjunto de vectores definidos por una función vectorial de variable vectorial. Y para el caso de una función vectorial que depende de dos variables, entonces lo que nosotros tenemos es una gráfica en el plano XY, una gráfica de vectores cuya representación pues va a ser justamente el campo vectorial. Y bueno, así como desde un punto de vista de la agricultura existen campos de pinos, campos de flores, campos de cebada, pues en cálculo vectorial hablaremos de campos de vectores. Si mi función vectorial para este ejemplo es u, que depende de x y y, que tiene por componentes u subíndice 1 en i más u subíndice 2 en j, entonces para un punto x, y, y lo voy a poner con esta notación de un punto en el plano cartesiano x y y, cuando yo evalúo en el vector u en la función vectorial, cuando yo evalúo en la función vectorial u, pues voy a tener una componente escalar que multiplica i más otra componente escalar que multiplica en j. De tal manera que a partir de ese punto yo puedo
plantear la representación gráfica del vector u. Este de aquí pues va a ser u subíndice 1, que depende de x y y. Y esto que está acá va a ser u subíndice 2, que depende de x y y. En ese punto. Si yo sustituyo varios puntos de este plano en esa función, entonces pudiera tener algo así como esto de acá. Lo que estoy haciendo es sembrar muchos vectorcitos y cada uno de estos vectores pues tiene en su parte inicial del mismo las coordenadas x y y con las cuales yo evalúo en la función vectorial. Y claro, pudiera decir que desde un punto de vista físico, estos vectores pues me representan el campo de velocidades. De ahí es que luego se utiliza de manera indistinta para definir algún concepto físico y no simplemente el gráfico. Pudiera representar un campo de velocidades de un flujo o un campo de aceleraciones o un campo de vectores normales a curvas, como lo llegaron a ver seguramente en cálculo integral. Esto es en el plano. Si yo me voy al espacio, puedo hacer exactamente lo mismo. Nada más que ahora, pues estaría en un sistema de referencia x, y, z. Mi función vectorial pues es una función que depende de x, y, z. Tengo tres componentes, w subíndice 1, w subíndice 2 y w subíndice 3. Cada una de estas componentes depende de x, y, z. De tal manera que si yo ubico un punto en el espacio que tiene por coordenadas x, y, z, justo al evaluar esas coordenadas en la función vectorial x, y, z, pues voy a tener un vector que puedo graficar a partir de esas coordenadas x, y, z, y ese vector pues va a tener tres componentes. La componente w subíndice 1, que es la que está en dirección del eje x, la componente w subíndice 2, que es la que está en dirección del eje y la componente w subíndice 3, que es la que va en la dirección del eje z. De tal manera que para una función vectorial específica pudiera yo tener un campo de vectores tal vez como este. Claro, aquí habría que aclarar que lo estoy dibujando en el plano, pero pudiera representarme en algún momento vectores normales a una superficie. O lo mismo, un campo de vectores de velocidad, un campo de vectores rotacionales, un campo de vectores de aceleración, o un campo magnético, que puede ser en el plano, puede ser en el espacio. A esto es a lo que nos referiremos como campo vectorial cuando hagamos una representación gráfica. Aunque a veces, en lugar de llamarle a una función vectorial como función vectorial, también se le llama en alguna literatura o en algunos libros, se les define como campos vectoriales, o en algunos ejercicios que pudieran ustedes ver como campos vectoriales. Entonces, si se habla de un campo vectorial, pues bueno, lo primero que nos puede venir a la mente es la representación gráfica, pero estamos haciendo referencia también a una función vectorial de variable vectorial.
ya sea que dependa de dos o de tres variables, que son las que nosotros podemos imaginar o por lo menos graficar o tener una representación geométrica de estas funciones.